Buenas noches. Vamos entonces, de una vez, Monseñor va a pasar a la charla. Monseñor Orlando Olave, obispo de Tumaco, y él nos está hablando en estos días sobre unos temas interesantes. Hoy nos va a hablar ya sobre propio el tiempo de Adviento. Y pues con ustedes queda, Monseñor, quedan en muy buenas manos. Muy buenas noches. Qué bueno que pudimos llegar hasta el final, ¿no? En medio de tantas, ciertamente, ocupaciones y la vida de todos ustedes. Qué bonito que puedan sacar este tiempo para esta reflexión. Y como les decía, el protagonista espero que haya sido el Espíritu Santo, ¿no? Sin el Espíritu Santo, la iglesia es solo una institución. ¿Recuerdan esa frase o esa oración que hicimos, o esa reflexión que hicimos el primer día, ¿no? ¿Sí? La moral se convierte en esclavitud, la liturgia se convierte solo en un rito vacío. El Espíritu Santo es el que le da vida a toda nuestra iglesia. En el día de hoy quiero hacer un cierre ya con el tiempo de Adviento. Recuerden, ustedes lo deben tener suficientemente claro, ¿no? Pero quiero recordarlo, ¿no? Los tres grandes tiempos que nosotros tenemos en la iglesia. Podríamos hablar de 5, a mí me gusta hablar más de 3, ¿no? Las tríadas son muy importantes. En la mnemotecnia enseñan eso, ¿no? Las tríadas. El Papa habla mucho en tríadas. Les voy a decir 3 cosas, dice él siempre, ¿no? Tac, 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 ¿no? Le pega unas aplanadas a uno, allá los obispos nos pegó un regaño y todos salimos, gracias, ¿no? En Colombia, con su estilo de hablar, ¿no? Pero me gusta unirlo a 3, no solamente como un elemento catequético, sino como un elemento que nos ayuda a entender. ¿Por qué? Porque si los dividimos, corremos el riesgo de perder la continuidad. Entonces, Adviento, Navidad, ¿no? Es una sola, eso va unido. El uno va con el otro. Adviento y Navidad, Cuaresma y Pascua y tiempo ordinario. Son los 3 grandes tiempos litúrgicos. Mientras que en el tiempo ordinario vamos en los ciclos A, B y C, que vamos leyendo los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. En estos tiempos litúrgicos fuertes, la iglesia nos regala como una variedad, no nos deja solo con uno, ¿no? En este año A estuvimos leyendo Mateo, todo el evangelio de Mateo durante el tiempo ordinario. El año entrante vamos a leer Marcos. Y como consejito les digo que es bueno a veces antes de empezar el tiempo ordinario, o sea, por hacia enero, en uno de esos días que de pronto tengamos un poco de ocio, de descanso, de serenidad, busquémonos un buen libro sobre el Evangelio de Marcos. Eso nos ayudaría mucho a entender todo el itinerario del próximo año, que haremos más o menos 6-7 semanas hasta miércoles de ceniza, después de Epifanía, terminamos la Navidad, Epifanía, y después hasta Cuaresma, empezar Cuaresma, haremos unas 6-7 semanas y luego retomamos después que terminamos Pascua, ya todo el año hasta finalizar como este domingo con Cristo Rey. Entonces, un buen comentario de Marcos. Hay libros, no tienen que leerse una exégesis, ¿no? Un buen comentario, hay libritos pequeños, no sé si aquí tengan, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes su librería donde ustedes lo quieran comprar o bajarlo de internet, como quieran, ¿no?
Hay tantas formas. Un buen comentario del Evangelio de Marcos sería muy bueno. Pero en los tiempos litúrgicos fuertes, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, nos varía. Sobre todo en Pascua nos habla mucho del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no tiene así como un año propio, sino se lee en Cuaresma, en Navidad también se lee, ¿no? Y en ese Adviento, en el tiempo de Adviento, entonces, que vamos a iniciar el próximo domingo, nos hace un recuento de evangelios. Tomamos los 4 evangelios, me parece, a ver, si no estoy equivocado. Aquí dice, primer domingo de Adviento. Bueno, ¿alguien los leyó? ¿Sí? Bueno, algunos lo pudieron leer. Bueno. El primer domingo de Adviento leemos Marcos. El segundo domingo de Adviento también leemos Marcos. El tercero leemos Juan. Y el cuarto domingo de Adviento leemos Lucas. O sea, nos queda solo Mateo por ahí un poquito por fuera. Pero leemos Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Leemos esos 4 evangelios durante este tiempo de Adviento. Y los evangelios, empecemos con el primer domingo de Adviento. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, capítulo 13, velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. El segundo domingo vamos a volver a leer Marcos. Esta vez, entonces estamos en el capítulo 13. Segundo domingo leemos Marcos también, pero en el capítulo 1, versículos 1 a 8. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con una cintura de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Tercer domingo de Adviento, ciclo B, Juan, capítulo 1, versículos 6, 8 y 19, 28. Un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Ese es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías.
Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Eso sucedió en Betania, en la orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Y el cuarto domingo de Adviento, ya eso va a ser cerca de Navidad, creo que es el 23, 24. Bueno, entonces ahí nos toca celebrar la prefestiva, ¿no? ¿Sabe cómo barajen ese tema los liturgos? Que 24 cae, bueno, sería la misa de la noche. En el día podríamos leer esta y en la noche leeríamos esta del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 28. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir o semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto? Pues puesto que yo permanezco virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez han concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Durante estos 3 días coloquemos la imagen, por favor. Eso. Hemos hablado de 3 palabras, pero yo no quisiera que se convirtieran esto solo en palabras. Ay, sí, mire las palabras que nos dijo allá el obispo, tal, ¿no? Sino que se convirtieran durante el tiempo de Adviento, que para eso es, para que nosotros, y no solamente para el tiempo de Adviento, para nuestra vida y nuestra vida litúrgica, que es tan rica, que es tan bella, ¿no? Que tiene tantos símbolos. A veces nosotros los padrecitos somos chistosos, ¿no? Somos creativos, ¿no? Hay padres creativos. Yo creo que también en mi vida he sido creativo, entonces también esto va para mí, ¿no? Cambiamos cosas de la liturgia, como si nosotros supiéramos más que la iglesia. No, quitemos las lecturas y pongamos eso. La primera lectura es que la hemos escuchado tantas veces. Eso mejor coloquemos un cuento de la oración de la rana. Sí, como si ahí vamos quitando cosas, ¿sí, no? Algún amigo mío le pasaba, ¿no? Él predicaba larguísimo, ¿no? Largo. Los domingos predicaba. Predicación de obispo, larga, ¿no? Y entonces decía: no, eso no hagamos las peticiones ni el credo, pasemos de una vez al... ¿Sí? O sea, uno se superpone, ¿no? Bueno, a ninguno se le ha ocurrido la misa corta, ¿no? Yo no, eso sí no lo he visto. ¿Saben cómo es la misa corta? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 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 dicen los que... ¿no? O sea, ya. A veces tenemos actitudes... No, yo creo que la liturgia es
tesoro para nosotros los cristianos. Y hay que gustar la liturgia, gozarnos de la liturgia, ¿cierto? No podemos volverla una cosa de uso particular. Y entonces esos 3 momentos que yo les decía, que ahora vamos a intentar distribuirlos también o mirarlos en estas 4 lecturas, ¿no? La memoria, la promesa y la fecundidad. Esas 3 palabritas, ¿no? Podríamos decirle pasado, futuro y presente. Esas 3 palabritas. En esas 4 lecturas que hemos escuchado hoy, las 2 primeras de Marcos, la segunda de Juan y la tercera de Lucas, quiero que pensemos en estas 4 palabritas, ¿no? Preparar, velar, escuchar y acoger, servir. Quiero que me permitan no iniciar por la primera lectura, la lectura de Marcos 13. No, permítame iniciar con la segunda lectura, el segundo domingo. Capítulo 1, Marcos 1. Y entonces en Marcos 1 dice un elemento que, bueno, ya después cuando empecé a preparar un poco las lecturas, yo no había querido hacer ese enroque con las lecturas de esta manera, pero providencialmente el Señor le va mostrando a uno cositas y entonces después me puse a mirar y dije, oiga, mire, aquí hay una palabrita bella. En el principio empieza el Evangelio de Marcos. Este es el principio. Y esa palabra principio me puse un poco a ojearla, a estudiarla, y es la misma palabra que utiliza el hebreo, viene de tiene ese mismo significado del hebreo que empieza la Biblia. En el principio, la tierra, decía, ¿no? Estaba desértica, no había nada, ¿no? En el principio. Y entonces eso quiere decir que de una vez el Evangelio y este tiempo de Adviento nos empieza a poner en tónica de reconocer que, lo miramos en el texto, que como que ese principio se actualiza en Jesús. O sea, existe un nuevo comienzo, ese plan que Dios había planteado al ser humano, ¿sí? Ese principio con el que Dios, o en el que Dios inició, ¿no? Y entonces decía, y entonces la palabra decía que se hiciera la tierra, y se hizo la tierra, y que se hicieran los mares, se hicieron los mares, y que se hicieran los pájaros y todo lo demás, ¿no? Y los dinosaurios y todo. Ahí no dice la isla, pero también hizo los dinosaurios, ¿no? ¿Sí? Y a Stephen Hawking y a Einstein, todos ellos también los hizo el Señor, ¿no? Así ellos ahora digan, no, eso Dios no existe. Ellos también los hizo. Y miren que al final, dice, cada vez que terminaba el día, Dios miraba, Dios decía, y todo lo había hecho bien. O sea, todo lo que sale de la mano de Dios está bien. Y esta mañana, no sé si está por aquí, hablé con alguien esta mañana que me hizo caer en cuenta una cosa muy bonita. Creo que se llama, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Geraldine? Ahí se fue, se aburrió el Geraldine. Esta mañana hablé con una persona aquí en la parroquia que me hizo caer en cuenta una cosa muy bella, hablando de lo que yo hablaba de la memoria. Y conversábamos y me decía, Monseñor, el pecado es falta de memoria. Claro, porque el pecado
Porque nosotros le colocamos a veces mucha tiza al pecado, ¿no? Y bueno, ya no, seguramente en nosotros no existen esas cucarachas de el pecado era el sexo. No, si el Señor los mandó a que tuvieran hijos, ¿cómo iban a hacer? ¿Tocándose así la cabecita? No, tienen que tener sexo, ¿no? Entonces eso no es pecado. Y miren, y yo me fui y he venido en el día como pensando el tema, tengo que sentarme a escribirlo un poquito más, a desarrollarlo, pero me parece muy bella esa intuición de esta señora. Claro, porque cuando Dios le dice, miren, le dice a Adán, ¿no? Le dice a Adán, le dice, tú puedes comer de todos los árboles del bosque, de aquí del jardín, ¿sí? Y solo de uno no puedes comer, del fruto del bien y del mal. Cuando se encuentra la serpiente con la mujer, por la mujer la metieron ahí en esa, hubiera metido a Adán, ¿no? Porque Adán era el responsable, Adán fue el que recibió el mandato, ¿cierto? Salió del alma, ¿no? Seguramente Adán no le dijo bien a Eva, ¿no? Claro, después Adán empieza, sí, la mujer que me diste, ¿no? Pero seguramente Adán no le dio bien, o sea, Adán perdió la memoria. Él pudo perder la memoria. Porque mire que la serpiente le dice a la mujer, le dice, es cierto que Dios te ha dicho que no puedes tocar ninguno de los árboles del jardín. Eso es mentira. Yo siempre digo que el pecado inició por la mentira, ¿cierto? La mentira es una cosa terrible. Pero me hacía entender ella, y decía, es que le faltó memoria. Les faltó acordarse de lo que Dios les había dicho. O sea, ya desde el comienzo, la memoria hubiese sido una oportunidad, pero no fue así. Ya no nos podemos poner a pensar que hubiese pasado, ¿no? Seríamos todos ángeles seguramente, ¿no? Seguramente. No había venido Jesucristo, que no lo hubiésemos necesitado, pues. Seríamos seres perfectos. Pero mire que ahí falta ya memoria, o sea, el plan de Dios se dañó por falta de la memoria de esta primera pareja. Y entonces cuando inicia el evangelio de Marcos, que entre otras cosas yo les decía, es el primer evangelio que se escribió. No es Mateo, es Marcos, el primer evangelio que se escribió, mucho después de las cartas de Pablo, ¿no? Dice, este es el principio. Parece que Marcos en Jesús nos quisiera decir, oiga, es que Dios es tan bueno que quiso comenzar de nuevo. Y quiso comenzar de nuevo con su hijo. O sea, es ese nuevo principio. El problema es que algunas veces a nosotros eso se nos olvida. Somos desmemoriados. Y entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia con la liturgia? ¿Qué es lo que hace la iglesia bellamente? Todos los años nos está recordando, oiga, volvamos al principio. Retornemos a nuestros orígenes. Ese origen querido por Dios. Y entonces cuando escuchamos este evangelio, que va a ser en el segundo domingo, que yo lo tengo allá con la palabra velar, ¿no? Velar es estar atentos, prestar atención. Allá en mi diócesis le dicen, vamos a hacer el velorio, padre. Yo sé, ¿quién se murió? No, padre, el velorio es cuando son las fiestas. Anoche hicieron el velorio de San Andrés. Y entonces ellos, con su cultura maravillosa, cantan y cantan y bailan y bailan. También toman un poquito, ¿no? Sí, sí es así. Entonces, si alguno en Tumaco está viendo esto, no es verdad, ¿no? También les gusta, tienen un licor que ellos toman bastante, ¿no?
Bueno, ahora ya le metieron cerveza y whisky y todo, ¿no? Aguardiente. Pero el velorio es eso, ellos están toda la noche en la danza, ¿no? Ya les he dicho que, digamos, la cultura afro es una cultura muy cinética del cuerpo, de la danza, que todos están bonitos, la liturgia muy bella, pues como la de ustedes también acá, tiene una riqueza enorme, cada uno tenemos, bendito Dios, nuestros propios estilos de celebrar, ¿no? Y ellos velan, hacen el velorio. Entonces yo pensé que era, porque en mi tierra el velorio es cuando un muerto, ¿no? Ellos dicen velar, o sea, estar preparados, estar atentos, que este tiempo de Adviento no pase desapercibido, no pase como uno más, que no nos quedemos simplemente colocando las 4 velitas de la corona de Adviento, sino que cada velita sea eso. Poner una luz significa estar atentos, ¿no? Levantar la luz. Estén atentos, decía, estén atentos, que el Señor va a venir, ¿no? Velar, velar. Entonces, principio. Volver al principio. Y ese principio se nos está actualizando. Ese principio, decía después el texto, ese principio vuelve a actualizarse. Dice, el cumplimiento de esto apareció, Juan, la promesa, ¿no? He aquí que yo envío mi mensajero delante de ti. Vuelve a aparecer la promesa. A preparar tu camino. Voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, ¿no? Es esa promesa. Enderecen sus sendas. Y después ya aparece como ya no solamente la promesa, sino es ese hecho de fecundación, ¿no? ¿Cuál es? Nos va a invitar Marcos, ese segundo, a la conversión. Velar, estar atentos, abrir el corazón a algo nuevo que va a llegar, a un nuevo comienzo, a un nuevo principio. Y podría ser para nosotros el nuevo principio. Entonces no podemos dejarlo pasar desapercibido. Se nos dice que la Eucaristía y cada acto celebrativo que nosotros hagamos debe ser también celebrados, que ese acto celebrativo que nosotros vivimos no nos puede dejar iguales. No nos tendría que dejar iguales, porque es la irrupción de Dios, es ese Dios, ¿no?, que se hace presente en medio de nosotros. Ese principio. De nuevo aparece el principio como memoria. El segundo evangelio, que sería el primero del tiempo ordinario, aparece también en un contexto muy especial, ¿no? Aparece en el contexto, es el final de la obra de Jesús. De ahí en adelante empieza lo que se llama los relatos de la pasión, capítulo 13. Terminado este texto, empiezan los relatos de la pasión. O sea, eso también ya nos pone en una lógica nueva con esta primera lectura, que parece que no fuera como acorde con el Evangelio, ¿no?, con el tiempo de la Navidad, con las luces, ¿no? Porque es un tanto exigente, ¿no? ¿Sí? Es un tanto exigente. Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Esos textos son los textos que en la iglesia le llamamos los textos de las postrimerías. Eso se utilizaba en las antiguas predicaciones, los evangelizadores en la antigüedad, ya no se hace. Entonces la predicación era una predicación, o sea, si esto lo hubiésemos hecho hace 50, 70 años, aquí yo tendría que hacerlos llorar a ustedes, ¿no? ¿Sí? Cogerlos y, perdón la expresión,
estrujarlos, decimos en mi tierra, ¿no? O sea, moverlos y entonces decir, que ustedes salieran diciendo aquí, uy, yo sí soy un pecador, pero Dios mío, yo ya no tengo conversión. Porque así eran las predicaciones, ¿no? Eran predicaciones fuertes, eran unos grandes predicadores, unos hombres de una palabra, de una gran espiritualidad, que llevaban a la gente. Bueno, aquí también bendito el Señor se confiesa, pero no porque lo que yo estoy diciendo, sino porque pues tenemos primero la oportunidad con los sacerdotes y segundo porque pues sentimos nuestro deseo de confesarnos. Pero las predicaciones eran así, ¿no? Duro, ustedes son pecadores. Y entonces la gente tendría que salir convencida, ay sí, yo soy un pecador. No, qué pecador, eso yo no, ya no tengo salvación. Entonces estos textos se utilizaban para eso. Pero no, yo no quisiera que apareciera este texto así. Yo quisiera que este texto apareciera como promesa, lo viéramos como la promesa. Esa promesa que el Señor va a regresar. No para que nos llenemos de miedo, sino para que nuestra vida sea una mirada hacia el futuro y decir, ¿cuándo va a regresar? Ahora, existen dos maneras de ese fin, ¿no? El fin personal, podemos morir antes de que llegue la parucía, ¿no? El final de los tiempos. Entonces ese va a ser nuestro fin. Y habrá un fin en el futuro, que eso lo creemos, ¿no? El Señor va a volver. Es un acto de fe, está en el credo. ¿Sí? Pero aquí el tema no es entonces empezar a buscar, como digamos en algunos grupos, sectas, quizá también en algunos movimientos católicos se puede dar eso, ¿no? Un poco más fanáticos, un poco sectarios, ¿no? Va a venir el Señor, va a venir, ya va a regresar. Lo que les decía del 2012, ¿no? Entonces nos tocará comprar bastantes velas para que nos alcance para bendecirla para la gran oscuridad, ¿no? ¿Sí? Entonces, estar preparados. O sea, frente a esa promesa de Dios, pero una preparación es como cuando me dicen a mí, mire, esté preparado, y de pronto nosotros vivimos este país que es tan grande, ¿no? Y quizá sus hijos están lejos. Como si el hijo le dijera, mamá, yo en esta semana yo creo que ya voy a llegar. Esa preparación no puede llenarse, no nos puede generar a nosotros miedo, ¿cierto que no? Esa nos llena de expectativa. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué compramos? No sé, yo me imagino cuando la gente viajaba en barcos. Ahora uno ya lo siguen a uno hasta en el avión, ¿no? Ya, el avión va, ¿no? Ya en el avión puede ir uno con Facebook y WhatsApp y toda esa cosa, ¿no? Pero cuando llegaba el Papa, eso se puso de moda allá en Colombia, mandaron una cosita, un aplicativo que mostraba dónde venía el Papa. Yo estaba esos días en Santa Marta, el día que iba llegando el Papa, estaba en un aniversario de unos amigos de 25 años de casados, ¿no? Y ahí estamos viendo dónde viene el Papa en el avión, ¿no? Y cuando venimos por ya Santa Marta, todos miramos hacia arriba. Aquí va el Papa, Dios, ¿no? Pero yo me imagino cuando eran los barcos, ¿no? Que uno no sabía, no había nada de eso. La gente se preparaba, la expectativa que generaba la llegada de una persona. Nosotros no, ya nosotros somos todos de la generación de los aviones, ¿no? Cuando venían de Europa, ¿no? La expectativa que podría generar el que alguien viniera a visitar. Esa tiene que ser la sensación que nos debe despertar este evangelio, ¿no? Preparen, pero preparen con alegría. Preparen porque hay una promesa que el Señor nos hizo que Él va a volver. Preparen porque Él nos dijo a nosotros, oiga, preparen y yo me voy a ir a prepararles una casa a ustedes donde habrán grandes mansiones. Imagínense esa sensación. Jesús utiliza unas cosas muy bellas que quizá para nosotros no son tan fuertes. O sea, Jesús les hablaba a los judíos, sobre todo los más pobres, que vivían en una casita de 5 por 5.
ahí vivían. Y entonces Él les dice, por eso utiliza Él esas categorías. Bendito el Señor, quizá todos nosotros tenemos una casa muy cómoda, muy bonita, ¿no? Entonces cuando el Señor nos dice, oiga, es que yo me voy cuando escuchemos ese evangelio, yo me voy a prepararles una casa con muchas habitaciones. Yo le podríamos decir, un niño de nuestros jóvenes podrían decir, pero si yo ya tengo una casa grande con muchas habitaciones, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y acá? Ninguna. Pero es que él estaba hablando a quienes, a judíos que vivían amontonados en una, ¿sí? Una casita chiquita. Y les hablaba de, el reino de los cielos es como un banquete. ¿A quién le estaba hablando? A gente pobre que no le alcanzaba a veces para llegar a la cena. Entonces mire lo que significa lo que les decía, la promesa del Señor. Era una cosa que salía de todos los límites. Un poco recordando lo de ayer, ¿no? Si hoy pudiésemos utilizar una categoría, allá en el cielo no hay estrés. Todos quisiéramos irse porque todos andamos estresados, las carreras, tal, ¿no? El cielo no habrá estrés. Será una cosa maravillosa, linda, bella, ¿no? Bueno, esa es la promesa. Y entonces, ¿cómo vamos a estar preparados para esa promesa? ¿Cuál es nuestra preparación? Este tiempo de Adviento es un tiempo de preparación, un tiempo para velar, un tiempo para encender nuestra lámpara, un tiempo para estar atento. Dios puede llegar de muchas maneras. Esta mañana conversando decíamos, la iglesia nos dice que hay una cosa que le llamaban, el término teológico, le decían locus theologicum, los lugares teológicos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde nos podemos encontrar con el Señor? En la oración, en la liturgia de la iglesia, en la palabra de Dios, en la Sagrada Eucaristía, en la comunidad. Aquí está el Señor. Y el Papa últimamente nos ha dicho, y en los pobres. En los pobres, ahí está Dios. Bueno, aquí tendríamos que pensar qué categorías de pobres utilizamos en Estados Unidos. Quizás no serán las mismas que de pronto utilicemos en Tumaco, ¿cierto? Pero hay muchas facetas de pobreza, no solamente el pobre material, ¿sí? Pueden haber otros tipos de pobreza. Ahí está Dios. ¿Con qué mirada voy a hacer yo? O sea, yo cómo voy a ser capaz, tendría que ser no el rodeo que dio el sacerdote y de pronto con cierta prevención, ¿no? Sino el rodeo del samaritano, que lo miró, se inclinó. Entonces ahí está, Dios se nos puede ir a nosotros manifestando de muchas maneras. Entonces ahí es donde nosotros durante este tiempo, para que no pase corriendo, para que no lleguemos al 24 y 25 de diciembre y decir, ve, se acabó el Adviento. Se acabó el Adviento. No, es la actitud de estar preparados, de estar velando. Es la confianza en el Señor que Él hoy, ya el día de ayer, dejémoslo ayer ya. Lo que no hicimos ayer, ya esa plática se perdió. No nos pongamos a decir, ay, es que si yo hubiese hecho, no lo hicimos. Pero que el principio sea hoy. Hoy, empecemos. Si no hemos sido capaces de empezar, pues empecemos. Y empecemos, ¿qué? Impulsados por la promesa. Por esa promesa que el Señor va a volver. Que esto será restaurado, dice Pablo, ¿no? Será restaurado. Hay una actitud que nosotros, y quizá lo vamos a escuchar muy bien en el tercer domingo de Adviento, que es el Evangelio de Juan. Y es el de escuchar. Pero escuchar no con estos oídos.
escuchar con el corazón. Tendríamos que casi crecer en la telepatía. O sea, es ir más allá de lo evidente, ¿no? Es lo que la llamamos nosotros los signos de los tiempos, que yo anoche les decía algo de ese tema, ¿no? Y es un testimonio que hoy está presente, es actual, ¿no? Juan lo decía permanentemente, yo no soy. ¿Cuáles serán las voces que se nos quieren hoy meter en nuestros oídos, que nos hablan al corazón, que quieren tomar el puesto del Señor? Los fariseos, aquí esos le preguntaban, oiga, ¿pero eres tú? Yo decía, no. ¿Cuántas cosas nosotros suplantamos por Dios? ¿Cuántas voces nosotros estamos escuchando permanentemente que nos ofrecen esos paraísos, ¿no? ¿Cuántas voces en nosotros siguen haciendo el papel de la serpiente? Y nosotros decimos, sí, ese es Dios. El trabajo siendo algo tan bueno. ¿Sí? El trabajo, las ocupaciones diarias, nuestra falta de confianza en Dios. Esas son las voces, ¿no? Nos hablan. Y Juan decía, yo no soy. ¿Cómo nosotros aprendemos a decirle, esa no es la voz? Esa voz yo no voy a escuchar. Esa voz no es la voz de Dios. Se parece, pero no es la voz de Dios. ¿Y cómo esa voz me ayuda a mí? Aquí hay un elemento bonito. A dar el paso. Cuando yo soy capaz de entender eso, ¿no? Cuando soy capaz de preparar ese camino, de velar, de escuchar de verdad, es la única manera para yo dar el paso. Y miren que aquí hay en ese texto de Juan, los escrituristas dicen una cosa muy bella. Dice, y esto sucedió a la otra orilla del Jordán. Parece una cosa banal. Pero esa otra orilla del Jordán, los escrituristas dicen que la identifican con el lugar donde José, ¿fue José o Josué? No, Josué. No, yo confundo esos dos nombres. Josué pasó hacia la tierra prometida. Recuerden que Moisés llegó hasta el monte Moriah, ¿no? Moisés vio y fue Josué el que se llevó el pueblo, y ahí cuando colocaron el arca, ¿sí? Cuando colocaron el arca delante, el río Jordán se abrió. Ellos están a este lado, como si el monte Moriah estuviera allá y Jerusalén estaba allá. O sea, es escuchar la voz de Dios, es retornar a ese principio, el principio del mandamiento, que es principio y promesa, ¿no? Capítulo 6, recuérdenlo, capítulo 6 del libro del Deuteronomio, el mandato, el Shema, dicen se dice en hebreo, ¿no? Shema Israel, escucha Israel, escucha. También como en nuestro caminar, solo cuando ellos escucharon la voz de Dios, solo cuando colocaron a Dios delante de ellos, fueron capaces de llegar a la tierra prometida. Duraron 40 años, dándole, ¿no? Y el pobre Moisés, a él le tocó la peor parte, ¿no? Como cuando uno tiene hambre y le muestran así una cosa rica, mírala. El pobre Moisés se quedó con hambre. Se murió sin ver la tierra, la vio allá. Esa tierra que emana leche y miel, él la vio. Pero solo en el momento en que el pueblo de Dios puso a Dios delante, con el arca, ellos pasaron.
Y entonces ese escuchar la voz de Dios es esa posibilidad que nosotros tenemos de pasar y empezar a caminar. Eso sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba, en la otra orilla. Y entonces ahí es donde viene Juan con todas esas respuestas, ¿no? Yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino. Y entonces, aunque no parezca es un tiempo penitencial, también se nos tiene que convertir en tiempo penitencial. Qué bonito que tenemos la oportunidad de confesarnos, y ojalá que no sea solo, ¿no? Aquí ustedes tienen la bendición de tener 2 presbíteros, quizá que la posibilidad de confesarse, ¿no? El tiempo de Adviento, aunque no es, se nos dice, bueno, ya en los mandamientos de la iglesia, confesarnos por lo menos una vez por Pascua, ¿no? Dice, ¿no? Eso dice, pero por lo menos, ¿no? O sea, ya el resto sí es ya decisión de nosotros, de mirarnos en nuestro corazón. Entonces eso, enderecen el camino del Señor. Enderecen el camino del Señor. Entonces Juan reconoce esa grandeza de Dios, reconoce también esa promesa del Señor. Ellos eran movidos en estos textos, sobre todo los textos de Adviento, colóquenle atención a las promesas y verán. Se habla muchísimo, todos los profetas, no tuvimos tiempo de profundizar en esos temas, pero durante todo el tiempo de Adviento se nos va a insistir, y esto dijo el profeta, ¿sí? En medio de las oscuridades, y ellos en medio de los momentos más absurdos, en medio de los momentos más difíciles, los profetas salían, ¿no? Ellos, por eso a veces les fue mal a los pobres profetas, ¿no? O yo venir a decir aquí, uy, qué frío está haciendo, ¿no? Apaguen el aire, ¿aprendido? Sí. Apaguen el aire. Entonces, a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿de dónde salió usted con eso? Entonces los profetas, estaba el pueblo acabado, estaba el pueblo aniquilado, y ellos, creamos en Dios porque Dios es nuestro Salvador, Dios es el Señor, Dios que combate con nosotros. Pero ¿cuál combate si nos volvieron trizas? ¿Sí? Nosotros somos el pueblo del Señor, Él nos ha elegido. Y habían quedado 3. ¿Sí? Habían quedado ahí unos, todos, y 3 ahí caminando así medio, ya. Y los profetas, vamos, ánimo, ¿no? O cuando el partido, ¿no? Perdiendo 10-1 y le dicen, vamos, ánimo muchachos, que nada se ha perdido. Y faltan 5 minutos, ¿sí? Pues los profetas eran eso, ¿no? Y usted, colóquenle atención a todos estos textos si tiene la oportunidad de o venir a misa o leerlos. Es un bello ejercicio de la memoria y de la promesa. Sí, memoria y promesa, ellos se movían en esas lógicas que son tan fuertes. Y entonces solo pasando el río Jordán vamos a ser capaces de acoger la Navidad. Vamos a ser capaces de acoger ese anuncio de salvación como María. Y entonces también podremos decir, yo, sí, usted. Pero ¿por qué yo si yo soy tan pecador? Pues yo también y todos, ¿no? Pero el Señor quiere que lo acojamos, ¿no? Hay una historia muy, muy bella de Navidad, ¿no? Que dicen que entonces llegaron los Reyes Magos, ¿no? Cada uno venía allá con su carro. ¿Cuántos Reyes Magos son? ¿Dónde dice que son 3? ¿Y dónde dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar? En la tradición de la iglesia. En ninguna parte dice los reyes pudieron ser 2. Entonces uno llevaba incienso y mirra y el otro llevaba oro, ¿no? Si era más de uno, ¿no? Decimos en mi tierra. O eran 4 y uno era de Zapatoca, ¿no? Allá en Colombia los de Zapatoca tienen fama de... ¿Aquí hay algunos de Zapatoca? No. No, mis papás son de Zapatoca, yo también.
La tradición dice que eran reyes magos, sabios, lo que sea. Entonces llegaron los reyes magos, ¿no? Y entonces llegaron preguntando y iban a la estrella y tal. Y entonces llegaron donde los pastores. Los pastores también estaban emocionados, habían acabado de escuchar el gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres, ¿no? Y entonces le dicen los pastores, los reyes, bueno, y entonces, a ver, ustedes sí saben, no, sí, a nosotros nos dijeron que en Belén. Pues Ancila, allá Herodes también nos dijo que Belén, pero ese Herodes estaba así como sospechoso, ¿no? Entonces se fueron. Entonces un pastor ahí le dijo, bueno, listo, yo los llevo. ¿Sí? Les cobró, ¿no? Los judíos son. Yo los llevo, ¿no? Los llevó. Y entonces, claro, cuando empezaron los reyes y sacaron así la bolsa, así, una bolsa tan bonita como esta, sacaron los regalos, ¿no? Y entonces el pastor se fue haciendo como así como, porque él no llevaba nada, iba de pegado, ¿no? Se fue escondiendo. Entonces dice la historia que entonces el rey le entrega a José el incienso. Entonces se lo coge en una mano y llega y le entrega la mirra en la otra mano. ¿Sí? Y entonces ya José tenía las manos ocupadas, ¿no? Y entonces el oro sí tocaba recogerlo, ¿no? Entonces llegó María y entonces coge el niño y llama al pastor. Le dice, ven. Y le entrega el niño en sus manos para poder acoger el oro, ¿no? Así es Dios. Acojámoslo, no le tengamos miedo a Dios, ¿no? No, en medio de nuestra debilidad, de nuestros pecados, de nuestros límites, Dios tiene un plan grande para todos nosotros, ¿no? Acojámoslo, no tengamos miedo. Seamos capaces de pasar el río. No tengamos miedo, Él va a ir delante de nosotros. El río puede ser medio caudaloso, que es la vida nuestra, ¿no? Con todo lo que comporta la vida, con todas las preocupaciones, con todo el estrés, con todo. El suegro y la suegra, todo. ¿Sí? Para no echarle solo a la suegra, ¿no? María es capaz de acoger al Señor. Ella dice, ¿cómo será eso? Hay cosas en la vida que uno no sabe por qué pasan, pero pasan, tienen un significado. Lo importante es nosotros aprender a escuchar a Dios. Y eso es el ángel, ¿no? El ángel del Señor. Que este tiempo de Adviento tengamos la capacidad de escuchar muchos ángeles que nos están anunciando. De muchas maneras, no solamente aquí en la Eucaristía, el sacerdote, no. El ángel, Dios puede hablar, ¿no? La palabra ángel significa el enviado. Dios nos puede hablar nos puede enviar muchos ángeles. Tengamos la capacidad de acogerlo, ¿no? ¿Sí? Y cuando en nosotros acogemos esa experiencia del Señor, pues vamos a servir, ¿no? ¿Qué es lo que dice, lo que hace María? Ese texto lo vamos a leer después, ¿no? En Navidad, en el tiempo ya de Navidad, sí, o antes, ¿no? Cuando dice que María apenas tuvo esa oportunidad, ¿no? Salió. Pero María fue capaz de entender ahí en su historia cómo estaba. Israel vivía momentos dificilísimos, como siempre vivió en toda su historia. A mí ese pueblo me causa admiración, ¿no? Es un pueblo que le han tocado las cosas más terribles. Es un pueblo que siempre se levanta, porque tienen de fondo esa convicción, ¿no? Esa convicción que son el pueblo de la promesa, pero nosotros somos el pueblo del cumplimiento. Si a ellos se les hizo la promesa, en este pueblo se cumplió, en el pueblo cristiano. ¿Qué nos faltará a nosotros entonces, ¿no? ¿Qué es esa actitud del servicio? Yo creo que es esa actitud de creerle al Señor en lo que Él está haciendo. Que pasen todos una feliz Navidad. Muchas gracias.
Yo quiero, como momento de oración final, leerles el texto de Navidad, ¿no? El que vamos a leer en la medianoche del 24. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Ese primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret a Galilea, en la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en el pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando, velando, por turnos su rebaño. El ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. De nuevo, muchas gracias, Dios les bendiga y que pasen una feliz Navidad de nuevo. Dios les pague. Bueno, ahora ustedes tradicionalmente hacen ahora la colecta con todo lo que ustedes puedan hacerlo. Voy a hacerlo.